Muchos se reían al verlo llegar con zapatos rotos y ropa humilde. Pero a veces, Dios usa lo que el mundo desprecia para mostrar algo extraordinario. Lo que pasó después cambió la forma en que todos lo miraban. Así que, quédate hasta el final y no olvides suscribirte para más historias como esta. En el pueblo de Jalisco vivía Jesús, un niño de 11 años con el cabello siempre despeinado por el viento y una mirada que parecía estar soñando incluso cuando estaba despierto. Su casa era pequeña, hecha de paredes humildes y techo de lámina que cantaba cada vez que llovía. Allí vivía con su mamá, Sandra, una mujer trabajadora que desde temprano salía a recoger cartones y botellas para venderlos y así poder llevar comida a la mesa. No tenían muchas cosas, pero en esa casa siempre había algo que nunca faltaba: esperanza. Cada mañana, antes de que el sol terminara de levantarse, Jesús acompañaba a su mamá por las calles del pueblo, empujando un carrito viejo donde iban guardando cartones, botellas y latas. Mientras caminaban, Sandra hablaba de la vida con una calma que parecía esconder todas las preocupaciones del mundo. Hijo, lo importante no es lo que uno tiene, sino lo que uno decide hacer con lo poco que Dios le da. Jesús escuchaba en silencio, pero en su mente había algo que latía más fuerte que todo: una pelota de fútbol. Cuando terminaban de trabajar, Jesús corría directo al pequeño campo de tierra que estaba detrás de la escuela. Allí no había gradas, ni redes en las porterías, ni pasto verde como en la televisión. Solo tierra, piedras y una portería hecha con 2 mochilas. Pero para Jesús, ese lugar era el estadio más grande del mundo. Cada vez que tocaba el balón, imaginaba miles de personas gritando su nombre, como los grandes futbolistas que veía en la televisión vieja de un vecino. Ese día había varios niños jugando allí. Algunos venían de familias que tenían más dinero, y sus uniformes lo dejaban claro: camisetas nuevas, balones relucientes y zapatos deportivos casi sin una sola marca de uso. Cuando Jesús llegó con su pelota vieja bajo el brazo, varios lo miraron de arriba abajo. No dijeron nada al principio, pero las miradas ya estaban llenas de burla. Jesús respiró profundo. Sabía que esas miradas venían casi siempre antes de las palabras. Uno de los niños soltó una risa que rompió el silencio. ¿Vas a jugar así? Jesús no entendió al principio. ¿Así cómo? El niño señaló hacia abajo. Con esos zapatos. Todos miraron los pies de Jesús. Sus tenis estaban gastados, con las puntas abiertas, y algunos remiendos que Sandra había cosido con hilo grueso. Las risas comenzaron a crecer como si alguien hubiera encendido una chispa en medio del grupo. Jesús bajó la mirada, pero no dijo nada. Jesús ya estaba acostumbrado a ese tipo de burlas. Pasaba en la escuela, en la tienda del pueblo y ahora también en el campo. Pero había algo que ellos todavía no sabían. Cuando la pelota tocaba sus pies, todo cambiaba. Esa tarde el juego empezó, y en pocos minutos Jesús comenzó a moverse entre los jugadores, como si conociera cada rincón del campo. Esquivó a uno, luego a otro, y cuando pateó al arco, la pelota entró directo entre las mochilas. Las risas se apagaron por un momento. El balón volvió al centro del campo y el juego continuó. Jesús seguía corriendo con una seguridad que sorprendía incluso a los que se habían burlado de él. Pero entonces, en medio del partido, uno de los niños gritó algo que hizo que todos se detuvieran. «Oigan, ¿ya supieron lo del torneo?» Los jugadores comenzaron a acercarse curiosos. Un torneo en el pueblo no pasaba todos los días. Jesús sintió que su corazón latía más rápido. «El torneo empieza en 2 semanas», dijo el niño. «Van a venir equipos de otros barrios y dicen que habrá un trofeo grande para el ganador». Los ojos de varios brillaron, pero los de Jesús brillaron diferente. Para él no era solo un trofeo, era la oportunidad de demostrar algo que llevaba guardado dentro desde hacía mucho tiempo, algo que nadie parecía querer ver.
Por primera vez en mucho tiempo, sintió que ese torneo podía cambiar algo. Mientras los demás hablaban emocionados sobre uniformes, equipos y estrategias, Jesús volvió a mirar sus zapatos. Las costuras estaban tensas y la suela comenzaba a despegarse un poco más cada día. Sabía que si corría demasiado fuerte, tal vez no resistirían mucho tiempo más. Aún así, dentro de él había una voz que repetía algo sencillo: yo tengo que jugar ese torneo. Y por primera vez, esa idea comenzó a sentirse como un destino. Esa noche, en su pequeña habitación, Jesús limpió sus zapatos con un trapo viejo como si fueran los más valiosos del mundo. Sandra lo observaba desde la puerta sin decir nada. Sabía lo que su hijo estaba pensando. ¿Otra vez soñando con el fútbol, hijo? Jesús levantó la mirada. Mamá, va a haber un torneo. Sandra sonrió con ternura, pero también con preocupación, porque ambos sabían algo que Jesús todavía no había dicho en voz alta. Él quería participar. A la mañana siguiente, la noticia del torneo ya corría por todo el pueblo como si fuera el evento más importante del año. En la escuela, en la tienda de la esquina, incluso en el pequeño campo de tierra donde los niños jugaban cada tarde, todos hablaban de lo mismo. Jesús escuchaba cada conversación con atención mientras caminaba junto a su mamá, empujando el carrito de cartones. No decía mucho, pero en su mente una sola idea se repetía una y otra vez. Ese torneo. Es mi oportunidad. Cuando terminaron de recoger cartones ese día, Jesús fue directo al campo. Allí encontró a varios niños reunidos alrededor de una mesa improvisada donde un hombre del barrio anotaba nombres en una hoja. Es para inscribirse en el torneo, decía mientras escribía. Los equipos deben registrarse hoy o mañana. Jesús sintió un pequeño salto en el pecho. Aquella hoja parecía más importante que cualquier trofeo. Sin pensarlo demasiado, comenzó a acercarse. Los niños formaban pequeños grupos hablando sobre quién estaría en cada equipo. Algunos ya tenían camisetas iguales y hablaban de comprar uniformes nuevos para el torneo. Jesús escuchaba todo con atención, tratando de entender cómo funcionaba aquello. Finalmente se acercó un poco más a la mesa. Señor, ¿yo también puedo inscribirme? El hombre levantó la mirada por un momento, pero antes de que respondiera, uno de los niños habló primero. ¿Él? El niño que había hablado soltó una pequeña risa y miró a los demás. Si ni siquiera tiene equipo. Otros comenzaron a murmurar. Ni uniforme, ni zapatos para jugar. Las palabras no eran gritos, pero cada una caía como una piedra. Jesús apretó el balón que llevaba bajo el brazo. Había escuchado ese tipo de cosas antes, pero esta vez dolían más, porque esta vez estaba a un paso de algo que realmente quería. El hombre de la mesa suspiró y habló con tono serio. Mira, muchacho, para el torneo necesitas estar en un equipo. Jesús miró alrededor buscando alguna cara que pareciera dispuesta a decir algo distinto. Pero los grupos ya estaban formados. Los niños hablaban entre ellos como si él no estuviera allí. Por un momento, sintió que el campo se había vuelto demasiado grande, y él, demasiado pequeño. Fue entonces cuando una voz diferente rompió el murmullo. «¿Puede jugar conmigo?» Todos voltearon al mismo tiempo. Quien había hablado era un niño de cabello oscuro y camiseta roja impecable. Se llamaba Gabriel. Venía de una de las familias más acomodadas del pueblo y muchos lo respetaban porque su equipo solía ganar casi todos los partidos. Gabriel caminó unos pasos hacia Jesús con tranquilidad. Si él quiere jugar, puede estar en mi equipo. Algunos niños fruncieron el ceño. ¿En serio, Gabriel? ¿Con él? Uno incluso susurró. Nos va a hacer perder. Pero Gabriel no parecía preocupado por lo que decían. Miró a Jesús directamente, como si lo estuviera evaluando por primera vez. Te vi jugar ayer. Jesús levantó la cabeza sorprendido. No juegas mal. Jesús no sabía qué decir. Nadie antes lo había defendido de esa manera.
Durante unos segundos, solo sostuvo la mirada de Gabriel, intentando entender si aquello era una broma o si hablaba en serio. ¿De verdad puedo jugar?, preguntó finalmente. Gabriel encogió los hombros con una sonrisa tranquila. Claro, si corres tan rápido en el torneo como ayer, nos vendrá bien. Algunos niños rodaron los ojos, pero nadie discutió más. El hombre de la mesa finalmente tomó el lápiz otra vez. Entonces, equipo de Gabriel, escribió el nombre de Jesús en la hoja. Aquella simple línea de tinta cambió algo dentro del niño. Era la primera vez que su nombre aparecía en algo importante. Jesús miró la hoja durante unos segundos, como si quisiera asegurarse de que aquello era real. Cuando todo terminó, los niños comenzaron a irse del campo. Jesús caminaba despacio hacia su casa con la pelota bajo el brazo, sintiendo una mezcla extraña de emoción y nervios. Había logrado entrar al torneo, pero también sabía algo más. Ese torneo no iba a ser fácil, porque muchos de los que jugarían todavía pensaban que él no pertenecía allí. Y en el fondo, Jesús sabía que tendría que demostrar lo contrario. Al día siguiente, Jesús llegó al campo un poco antes de lo habitual. El sol todavía estaba subiendo y el aire de la mañana era fresco. Llevaba su pelota bajo el brazo y los mismos zapatos remendados de siempre. Miró el campo vacío por unos segundos y comenzó a patear el balón contra una de las porterías improvisadas. Cada toque levantaba un pequeño polvo de tierra. Mientras jugaba solo, pensaba en el torneo y en lo que significaba que alguien como Gabriel hubiera decidido confiar en él. Unos minutos después, escuchó pasos detrás de él. «Llegaste temprano». Jesús se giró y vio a Gabriel caminando hacia el campo con una mochila deportiva en el hombro. Su uniforme estaba limpio como siempre, pero su expresión era tranquila, como si aquel lugar fuera tan normal para él, como para cualquier otro niño. «Quería practicar», respondió Jesús. Gabriel dejó su mochila en el suelo. «Entonces practiquemos». Comenzaron a entrenar juntos. Al principio fue algo simple: pases cortos, tiros al arco improvisado y algunas carreras por el campo. Pero poco a poco, el juego se volvió más intenso. Gabriel empezó a notar algo que ya sospechaba desde el día anterior. Jesús tenía una forma especial de moverse con el balón, rápida y natural, como si el fútbol fuera un idioma que él hablaba desde siempre. «Te mueves bien», dijo Gabriel después de un rato. Jesús solo sonrió tímidamente. Después de casi una hora jugando, ambos se sentaron en el suelo para descansar. El viento movía un poco la tierra del campo y el silencio del lugar era tranquilo. «¿Siempre vienes aquí?», preguntó Gabriel. Jesús asintió. «Casi todos los días. Después de ayudar a mi mamá». Gabriel lo miró con curiosidad. «¿Ayudarla en qué?». Jesús dudó un segundo antes de responder. «Recogemos cartones por el pueblo». Gabriel no dijo nada por un momento. No lo dijo con lástima ni con burla. Solo lo escuchó. «Debe ser pesado», comentó finalmente. Jesús encogió los hombros. «A veces, pero mi mamá dice que lo importante es no rendirse». Gabriel miró el balón y luego el campo vacío. «Supongo que por eso juegas así». Jesús levantó la mirada. «¿Así cómo?». «Como alguien que no piensa perder». Cuando el sol empezó a subir más alto, Jesús tomó su balón. «Tengo que irme», dijo. Gabriel se levantó también. «¿A dónde?». «A casa. Mi mamá debe estar llegando del trabajo». Gabriel dudó un segundo, como si estuviera pensando algo. «¿Puedo ir contigo?». Jesús lo miró sorprendido. Nadie del campo había ido nunca a su casa. «Si quieres». «Sí». La casa de Jesús estaba en una calle tranquila del barrio más humilde del pueblo. Cuando llegaron, Sandra estaba descargando algunos cartones del carrito frente a la puerta. Jesús se acercó. «¿Mamá?». «Él es Gabriel».
Sandra levantó la mirada y observó al niño por un momento. Su ropa limpia y su mochila deportiva dejaban claro que venía de otro tipo de familia, pero Sandra sonrió con la misma calidez de siempre. «Mucho gusto, Gabriel». Gabriel miró alrededor con curiosidad. La casa era pequeña, pero todo estaba ordenado. Sobre una mesa había un vaso con flores silvestres y una pequeña pelota vieja descansaba en una repisa. Sandra habló con voz tranquila. «Jesús me contó lo del torneo». Jesús bajó un poco la mirada. Sandra continuó. «Gracias por dejarlo jugar contigo». Gabriel negó con la cabeza. «No lo dejo. Él juega bien». Jesús levantó los ojos sorprendido. Antes de irse, Gabriel miró los pies de Jesús por un momento. Los zapatos estaban peor de lo que había notado en el campo. Una de las puntas estaba casi abierta. «¿Vas a jugar el torneo con esos?». Jesús miró sus zapatos y respondió con una pequeña sonrisa. «Son los únicos que tengo». Gabriel no dijo nada más, pero esa imagen quedó guardada en su mente. Esa tarde, cuando Gabriel se fue, Jesús salió nuevamente al pequeño espacio de tierra frente a su casa y comenzó a practicar con la pelota. Cada vez que corría, sentía como uno de sus zapatos comenzaba a aflojarse un poco más. Intentó ignorarlo, pero en el fondo sabía algo que lo preocupaba. Si esos zapatos no resistían, jugar el torneo sería casi imposible, y el torneo estaba cada día más cerca. El día del torneo finalmente llegó. Desde temprano el campo del pueblo estaba lleno de movimiento. Padres acomodaban sillas improvisadas, algunos vendedores llevaban refrescos y botanas, y los equipos comenzaban a reunirse con sus uniformes nuevos. El ambiente parecía una pequeña fiesta. Para muchos niños era solo un juego, pero para Jesús significaba algo mucho más grande. Aquella mañana se levantó temprano. Tomó sus zapatos con cuidado y los observó unos segundos antes de ponérselos. Sandra lo acompañó hasta la entrada del campo. Llevaba la misma ropa sencilla de siempre y una sonrisa tranquila que intentaba esconder su preocupación. «Juega con el corazón, hijo», le dijo. Jesús asintió. «Lo haré, mamá». Sandra acomodó un poco el cabello de Jesús, como hacía cuando él era más pequeño. «Y recuerda algo, Dios siempre ve lo que otros no ven». Jesús tomó aire profundo y caminó hacia el campo. Los equipos comenzaron a reunirse cerca de la mesa de organización. Cada grupo tenía camisetas iguales, algunos incluso llevaban botines nuevos que brillaban bajo el sol. Jesús caminó hacia donde estaba Gabriel y su equipo. Cuando llegó, varios niños lo miraron de arriba abajo otra vez. Algunos ya recordaban perfectamente quién era. «Ahí viene el de los zapatos rotos», susurró uno. Las risas comenzaron otra vez. Uno de los organizadores observó a Jesús durante unos segundos. «¿Él también juega?». Un niño respondió rápido: «Sí, pero mire sus zapatos». El hombre bajó la mirada hacia los pies de Jesús. Las costuras estaban tensas y la punta de uno de los tenis parecía a punto de abrirse por completo. El organizador frunció el ceño. «Esto es un torneo, no un juego cualquiera». Jesús sintió como varias miradas se clavaban en él. «No creo que pueda jugar así», continuó el hombre. Por un momento el silencio cayó sobre el grupo. Jesús apretó el balón que llevaba entre las manos. Todo aquello parecía repetirse otra vez, como si siempre hubiera una razón para dejarlo fuera. Antes de que pudiera decir algo, una voz se escuchó detrás. «Sí puede». Todos voltearon. Era Gabriel. Gabriel habló con tranquilidad, pero con firmeza. «Está en mi equipo». El organizador cruzó los brazos. «Eso no cambia que no tenga el equipo adecuado». Gabriel señaló el campo. «Lo que importa es cómo juega». Algunos padres que estaban cerca comenzaron a mirar la escena con curiosidad. El murmullo crecía alrededor del campo. Jesús sentía el corazón golpeando fuerte en su pecho. Uno de los niños del equipo murmuró con molestia: «Nos va a hacer perder».
Gabriel lo escuchó y respondió sin levantar la voz: «Entonces ayúdenlo a ganar». El comentario dejó a varios en silencio. Gabriel miró nuevamente al organizador. «Si él no juega, yo tampoco». Aquellas palabras cambiaron el ambiente de inmediato. El mejor jugador del equipo estaba poniendo una condición. El organizador suspiró y miró alrededor. El torneo apenas iba a comenzar y no quería una discusión larga frente a todos. «Está bien», dijo finalmente, «pero si esos zapatos se rompen en medio del juego, no digan que no advertí». Jesús sintió algo parecido a un nudo en la garganta. No sabía si aquello era una victoria o solo una oportunidad frágil, pero era suficiente. Iba a jugar. Los equipos comenzaron a acomodarse para el primer partido. Jesús se colocó en su posición mirando el campo frente a él. El ruido de la gente alrededor parecía lejano. Solo escuchaba su propia respiración y el latido fuerte de su corazón. Miró rápidamente sus zapatos. Las costuras seguían tensas, pero no pensó en eso. Pensó en correr. El árbitro levantó el silbato. Los jugadores se prepararon. Jesús miró el balón en el centro del campo. En ese momento recordó algo que su mamá había dicho esa misma mañana: Dios siempre ve lo que otros no ven. El silbato sonó fuerte. El partido comenzó, y Jesús corrió hacia el balón con todo lo que tenía. El balón comenzó a rodar por el campo mientras los jugadores corrían a ocupar sus posiciones. Los primeros minutos fueron rápidos y desordenados. Los niños gritaban indicaciones. Los padres animaban desde los lados, y el polvo del campo se levantaba con cada carrera. Jesús intentaba concentrarse, pero sentía el peso de todas las miradas sobre él. Sabía que muchos estaban esperando verlo fallar. Aún así, respiró profundo y siguió moviéndose, esperando el momento correcto para tocar el balón. Durante varios minutos, el balón pasó de un lado a otro del campo sin que Jesús pudiera participar mucho. Algunos compañeros evitaban pasarle la pelota, todavía dudaban de él. Gabriel lo notó desde el otro lado del campo. Cada vez que miraba hacia Jesús, veía que seguía corriendo, buscando espacio, sin rendirse. Finalmente, Gabriel recibió el balón cerca del centro y levantó la cabeza. Por primera vez en el partido, decidió confiar. Le pasó la pelota a Jesús. Cuando el balón llegó a sus pies, Jesús sintió algo cambiar dentro de él. De pronto el ruido del público desapareció y el campo pareció abrirse frente a él. Dio un primer toque suave. Esquivó a un jugador que intentó quitarle la pelota y avanzó unos pasos más. Otro niño se acercó corriendo, pero Jesús giró rápido con el balón pegado al pie. El polvo del campo se levantó alrededor mientras continuaba avanzando hacia el arco. El arco estaba cada vez más cerca. Uno de los defensores intentó detenerlo lanzándose hacia la pelota, pero Jesús logró pasar justo antes del contacto. Por un segundo parecía que tendría espacio para patear. Sin embargo, en ese mismo instante sintió algo extraño en su pie. Uno de sus zapatos crujió fuerte al doblarse. La punta comenzaba a abrirse más de lo que ya estaba. Jesús lo sintió, pero no se detuvo. Desde un costado del campo, Sandra observaba todo con el corazón apretado. Había llegado unos minutos después de que el partido comenzara, y ahora seguía cada movimiento de su hijo. Cuando vio el zapato abrirse un poco más, llevó su mano a la boca con preocupación. Sabía cuánto significaba ese momento para Jesús. En silencio, cerró los ojos un segundo y murmuró una oración. Señor, cuida sus pasos. Jesús volvió a concentrarse en el balón. Un último defensor corría hacia él intentando bloquear el camino. Desde atrás, Gabriel gritó: ¡Jesús! ¡Sigue! Ese grito fue suficiente. Jesús aceleró lo poco que le quedaba, tocó el balón hacia un lado y logró pasar al último jugador. Ahora estaba frente al arco improvisado. El portero levantó los brazos esperando el disparo. El campo entero parecía contener la respiración.
Jesús levantó la pierna y pateó con fuerza. El balón salió disparado levantando una pequeña nube de polvo. Durante un segundo eterno, todos siguieron su trayectoria con los ojos. La pelota pasó justo al lado del portero y cruzó entre las mochilas que marcaban la portería. ¡Gol! ¡Gol! El campo quedó en silencio y luego estalló en gritos. Los compañeros de equipo comenzaron a correr hacia Jesús con incredulidad. Algunos de los mismos niños que antes dudaban, ahora lo miraban con sorpresa. Gabriel llegó primero y lo abrazó con fuerza. «Te dije que podías». Jesús apenas podía creer lo que había pasado. Miró el arco, luego el balón en el suelo, y después al cielo por un segundo, como si estuviera agradeciendo en silencio. Desde el borde del campo, Sandra dejó escapar una sonrisa llena de alivio. Sus ojos brillaban mientras observaba a su hijo rodeado por los demás jugadores. Durante tanto tiempo había visto a Jesús luchar en silencio, y ahora todo el pueblo estaba viendo algo que ella siempre supo. Ese niño tenía algo especial. El partido continuó después del gol, pero algo había cambiado. Los mismos niños que antes se burlaban, ahora jugaban junto a Jesús con más respeto. El balón volvió al centro del campo y el juego siguió con más intensidad que antes. Sin embargo, Jesús sabía que el torneo aún no había terminado. Todavía quedaba mucho por demostrar, y el partido más importante apenas estaba comenzando. Después del gol de Jesús, el partido continuó con más intensidad que antes. Los equipos corrían de un lado a otro del campo levantando polvo con cada jugada. Ahora los compañeros de Jesús buscaban pasarle el balón más seguido, confiando en su velocidad y en su forma de moverse con la pelota. Gabriel organizaba el juego desde el centro mientras gritaba indicaciones. El público alrededor del campo seguía cada jugada con atención. Y lo que había empezado como un simple partido, ahora se sentía como una verdadera final. El equipo rival no tardó en reaccionar. En una jugada rápida lograron acercarse al arco de Gabriel y patearon con fuerza. El balón pasó peligrosamente cerca de la portería improvisada, pero uno de los compañeros logró despejarlo a tiempo. Los gritos del público se mezclaban con el sonido del balón golpeando el suelo. Jesús volvió corriendo para ayudar en defensa. Aunque estaba cansado, no dejaba de moverse. Sabía que cada segundo contaba. Cuando el balón volvió al centro del campo, Gabriel lo recuperó y levantó la cabeza buscando a alguien libre. Vio a Jesús corriendo por el lado derecho, levantando un poco de polvo con cada paso. Sin dudarlo, envió un pase largo hacia él. El balón rodó rápido por la tierra. Jesús aceleró lo más que pudo para alcanzarlo. Aunque su zapato seguía abriéndose un poco más, no pensó en detenerse. Jesús controló el balón cerca de la línea lateral y avanzó unos metros más. Un defensor se acercó para detenerlo, pero Jesús hizo un pequeño giro y logró pasar. Ahora el arco volvía a quedar frente a él. Sus piernas ya estaban cansadas, pero dentro de él había una fuerza que lo empujaba a seguir adelante. Desde el fondo del campo, Gabriel volvió a gritar: «¡Jesús, tú puedes!». Aquellas palabras parecieron darle un último impulso. Jesús levantó la cabeza por un segundo. Vio a dos compañeros cerca del arco, pero también vio un pequeño espacio entre el portero y una de las mochilas que marcaban la portería. Sabía que esa oportunidad duraría solo un instante. Apretó los dientes, acomodó el balón con el pie y pateó con toda la fuerza que le quedaba. El balón salió disparado. Todo el campo quedó en silencio otra vez. El balón cruzó el aire y pasó justo por el pequeño espacio que Jesús había visto. El portero intentó detenerlo, pero llegó tarde. La pelota golpeó el suelo dentro de la portería improvisada. Segundo gol. Por un momento nadie reaccionó, hasta que los gritos comenzaron a llenar el campo otra vez. El equipo de Jesús había tomado la ventaja definitiva. El árbitro miró su reloj y, pocos minutos después, llevó el silbato a su boca. El sonido fuerte del final del partido se escuchó por todo el campo.
El equipo de Gabriel y Jesús había ganado el torneo. Los niños comenzaron a saltar, a abrazarse y a correr por el campo celebrando. Jesús se quedó quieto por un momento mirando alrededor, como si todavía estuviera intentando entender que todo aquello era real. Uno de los niños que se había burlado de Jesús al principio se acercó lentamente. Miró los zapatos rotos por un segundo y luego levantó la mirada. «Oye, lo siento». Jesús lo observó en silencio. «Jugaste muy bien». Jesús sonrió un poco y asintió. No necesitaba decir mucho más. A veces, una disculpa sincera valía más que cualquier palabra. Desde el borde del campo, Sandra caminó hacia su hijo con los ojos llenos de lágrimas. Cuando llegó hasta él, lo abrazó fuerte. Sabía que podías hacerlo. Jesús la abrazó también, todavía respirando rápido por el partido. Gabriel se acercó sonriendo. «Ahora sí, somos campeones». Los tres rieron juntos mientras el resto del equipo seguía celebrando. Mientras los equipos seguían celebrando en el campo, uno de los organizadores levantó el trofeo principal del torneo. Los niños comenzaron a reunirse alrededor mientras el público aplaudía desde los lados del campo. Primero entregaron el trofeo al equipo ganador, y los jugadores lo levantaron entre todos con alegría. Pero luego el organizador volvió a tomar el micrófono improvisado y dijo algo más. Y hay otro reconocimiento. El hombre miró hacia Jesús, al mejor jugador del torneo. Por un momento Jesús pensó que había escuchado mal, pero el organizador volvió a hablar. «Jesús, ven aquí». El niño caminó lentamente hacia el centro del campo mientras todos lo miraban. Cuando el organizador le entregó el pequeño trofeo, el público comenzó a aplaudir con fuerza. Jesús lo sostuvo con cuidado entre sus manos. Sus zapatos seguían rotos. Pero en ese momento todo el campo estaba celebrándolo. Cuando la celebración terminó y el campo comenzó a vaciarse, Jesús caminó hacia la salida con el trofeo entre las manos. Sandra caminaba a su lado con una sonrisa que no podía esconder. Gabriel se acercó también antes de irse. «Jugaste increíble hoy». Jesús miró el trofeo otra vez, todavía incrédulo. «Gracias por defenderme ese día». Gabriel sonrió. «No te defendí, solo dije la verdad». Después de despedirse, Jesús y Sandra comenzaron el camino de regreso a casa mientras el cielo se teñía de naranja con el atardecer. Esa noche, la pequeña casa estaba tranquila. Jesús dejó el trofeo sobre la mesa y se sentó frente a su mamá. Durante unos segundos, ninguno dijo nada. Solo miraban el pequeño premio brillando bajo la luz de la lámpara. «Estoy orgullosa de ti, hijo», dijo Sandra finalmente. Jesús bajó la mirada con humildad. «Gracias por no dejarme rendirme nunca, mamá». Luego se levantó despacio, se arrodilló junto a su cama y cerró los ojos. «Gracias, Dios, por ayudarme hoy». Y Sandra lo observó en silencio con el corazón lleno de paz. A la mañana siguiente, alguien tocó la puerta de la casa. Sandra fue a abrir y se sorprendió al ver a Gabriel junto a 3 compañeros del equipo. Todos tenían algo en las manos. Jesús apareció detrás de su mamá con curiosidad. Gabriel levantó una bolsa. «Vinimos a verte». Uno de los niños sonrió. «Y a darte algo». Dentro de la bolsa había unos zapatos nuevos de fútbol y un uniforme del equipo. Jesús se quedó quieto mirándolos, como si no estuviera seguro de poder tocarlos. Jesús negó suavemente con la cabeza. «No puedo aceptarlo». Pero Gabriel dio un paso adelante. «Claro que puedes». Uno de los compañeros añadió. «Es un regalo del equipo». Sandra puso su mano sobre el hombro de su hijo. «A veces también hay que aprender a recibir». Jesús miró nuevamente los zapatos y el uniforme. Esta vez sonrió. Minutos después, ya estaban en el pequeño campo del pueblo. Jesús corría con sus nuevos zapatos mientras Gabriel y los demás jugaban con él.
pero algo seguía siendo igual. Jesús corría con la misma alegría de siempre. Amigo y amiga, qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos alcanzar los 30,000 suscriptores. ¿Puedo contar con tu ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa. Tu presencia es muy importante y tu apoyo es esencial para nuestro trabajo. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Familia, gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete porque vienen más historias que Dios está usando para transformar vidas. Y no olvides darle clic a las historias que están en tu pantalla, no te las puedes perder.